Y buenos días, traders. Bienvenidos a este análisis Elliott Wave para el mes de mayo de 2022. Como siempre, es un placer compartir con ustedes este análisis de ondas en algunos mercados. Hoy vamos a comenzar con el S&P, luego iremos trabajando otros mercados. Así que, ¿qué tal si arrancamos por acá en el weekly, en el semanal, donde algo muy interesante está sucediendo en este índice, donde el precio ha tenido un descuento cerca del 20%, la caída, una caída significativa desde el alto, no se ha podido recuperar. Yo les voy a contar un poco lo que yo he venido haciendo con esta estructura, los aciertos, desaciertos, facilidades y complicaciones durante el proceso. Pero el año empezó alto, el año empezó en récords, ¿no? De 4.800. Y de repente, la caída, la primera fase de la caída en este año, donde en ese momento el precio comienza a rebotar por medio de tres ondas, y yo estaba pensando que íbamos a tener por acá una especie de retroceso a esta zona, y desde allí íbamos a subir al alto. Ese era el plan que yo tenía en ese momento. Entonces, em, lo que yo hice fue comprar el S&P en este retroceso. Siempre compro a precios bajos y en los retrocesos. Y el precio sube. Y aquí yo alcancé a tener otro trade que funcionó como con 200 puntos, suficiente para mover el stop. Digamos que me salvé en esas dos situaciones, no tuve pérdidas, pero sí fue no esperado, llamémoslo así, este swing. Este swing fue algo que no esperaba, em, y creo que el mercado tampoco. Incluso aquí en esta zona, cuando el precio intenta rebotar, allí también pensábamos esa semana, bueno, puede que sea un piso del mercado para subir, y rompe, ¿cierto? Entonces ha sido un año difícil en términos de esta estructura en los mercados, en las acciones. Ustedes han visto la cantidad de capital que se ha perdido, y el otro problema de tener un S&P bajista es que apaga el apetito por el riesgo. Y cuando se apaga ese apetito por el riesgo, el problema que tenemos ahí es que todos los otros activos de riesgo sufren, ¿cierto? Por ejemplo, el Forex. Entonces, la actitud que hemos visto últimamente es que se fortalece el dólar frente a todo, ¿cierto? De, mm, ese es un punto de importante, porque eso lo que quiere decir es que no hay apetito por el riesgo y todos están corriendo a dólares. Ese es un punto. El otro punto es, por ejemplo, criptomonedas, Bitcoin, todo eso, pues sufren bastante porque no hay apetito por el riesgo. Entonces también todo se va a dólares. Y vemos Bitcoin bajista, vemos todo bajista, bajista, bajista. Y acciones, por supuesto, individuales también. Entonces todo ese riesgo se apaga, todo ese apetito por el riesgo, porque las instituciones básicamente dicen, no, pues pasémonos a cash, pasémonos a cerremos todas estas posiciones, nos pasamos a cash, y después de eso, em, cuando las cosas estén bien, lo comenzamos a utilizar. Entonces, cuando esto pasa, ¿qué pasa con el dólar americano? Pues el dólar americano sube y sube y sube, y una señal importante va a ser cuando ese dólar, que ya está sucediendo, ahorita lo vamos a ver, comience a caer, porque cuando el dólar comienza a caer, se está comenzando a utilizar ese cash, pues para comprar otro tipo de activos. Ese sería un poco el panorama fundamental que nosotros estamos manejando. Entonces ahora, pues vamos a concentrarnos en esta acción del precio.
y yo les voy a preguntar algo. Esta, esta barrita, esta velita que vemos acá, ¿será alcista o será bajista en términos de oferta y demanda? Es una pregunta interesante, ¿cierto? Y puede haber varias interpretaciones. Algunos van a decir es bajista, otros van a decir es alcista, otros van a decir es neutra. Bueno, hay cientos de interpretaciones, pero ¿qué tal si la leemos de esta manera? Donde la parte de demanda la vamos a resaltar en verde. Entonces sería desde el low hasta acá, ¿cierto? Fue el precio donde mostró demanda. Y la parte de oferta fue desde el high, vamos con un color diferente que no sea rojo para no confundirlo con la velita, desde el high hasta el close, ¿cierto? Entonces, más o menos, aunque esto se puede hacer pues con mucha precisión, pero no es necesario, podemos decir que si esta distancia es el 100%, entonces aproximadamente un 40%, podemos decir así a grandes rasgos, y un 60%. ¿Cierto? Entonces, un 60% de demanda y un 40% de oferta. Esa fue la velita de la semana pasada. Entonces, ahora vuelve la pregunta. Con base con base a esto, ¿esa vela tiene un significado alcista o bajista? Pues claramente es bullish, es alcista, esa velita. ¿Cierto? Entonces, esa es una indicación importante, porque si ustedes hacen el mismo ejercicio con todas estas velitas desde acá, desde la roja, va a ser bear, va a ser bear, va a ser bear, todas son bear, todas le ganan, incluso esta es bear, es bajista, todas. Entonces esto es un gráfico semanal y en todas esas velas, esta es la primera, la última vela es la primera en mostrarse bullish. Qué interesante, ¿no? La siguiente pregunta, ¿que aparezca una vela bullish es una reversa? No, lo que nos va a dictar si es una reversa es lo que pasa a continuación. Y era algo que yo les comentaba a mis clientes hoy en la membresía, entonces les decía, bueno, todos estamos buscando el famoso 1, 2, 3, 4, 5. Yo recibo frecuentemente esta pregunta que dice algo así como, si tengo 5 ondas, ¿el precio puede crear un nuevo bajo? Sí, y aunque eso lo desarrollé un poco mejor en la membresía, em, pues por el tiempo, pero la respuesta es sí, eso puede pasar. Y les hacía el ejemplo de cuando el petróleo bajó a -40. Si preguntábamos a un profesor de una universidad hace 10 años si un activo podía bajar más allá de cero, la respuesta iba a ser no, es absurdo. Y el petróleo bajó a -40. Entonces cualquier cosa puede pasar. Pero en realidad en Elliot la diferencia es el ABC. Ese es el patrón completo. Muchos piensan que porque tenemos 5 ondas ya podemos comenzar a hacer algo y eso es falso. Recuerden que el patrón de ondas de Elliot es 1, 2, 3, 4, 5 y ABC. Es todo el patrón, incluido este ABC que debe tener unas características propias, que mejor veámoslo en el mercado en vivo y hacemos el ejemplo. Entonces vamos a un marco de tiempo más pequeño en el S&P. Miremos lo que está pasando hoy. Esto no es una sorpresa, lo teníamos calculado la caída, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estaríamos buscando es que el precio estaría realizando este, por aquí, a ver, listo. Este 1, 2, 3, 4, 5, eso va a ser onda A. Luego necesitaríamos una reacción, 3 ondas para B. Y luego otro 2, 3, 4, 5 para C, pero este tiene que ser más lateral, este tiene que ser más lento. Y cuando esto pase y aparezca por aquí una velita verde, tururún, esa sería la compra. Entonces este sería plan de trading número uno para comprar el S&P en un swing y confirmaría de cierta manera que este fue un piso del mercado. El, el otro escenario que puede pasar, que sería mi ideal, sería mi sueño, sería que el precio bajara hasta este low
¿sí? Entonces aquí comenzará esto uno, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Naturalmente ya podemos diferenciar el ABC del impulso bajista y que aquí en esta zona realizara un proceso de acumulación y lo compráramos a este nivel. Porque comprar aquí muy difícil en esta zona anterior, esto fue imposible. Miren esa velocidad, tan, 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 de una y se fue. Muy difícil. Pero ya tenemos ese punto de referencia que no teníamos antes y si el precio viene a probarlo por aquí, ahí estaría la compra y ahí nos podemos ir en largo. Todo esto, todo esto tiene que estar bajo un marco fundamental. Entonces, por ejemplo, el dólar que está bajando, es decir, por fin están gastando las instituciones estos dólares, por fin está dirigiéndose un poco el dólar al riesgo, mientras el dólar estaba subiendo, era aterrador ver todo este flujo de capital subir y subir y subir, que simplemente era cerrando acciones, cerrando monedas, cerrando todo el activo de riesgo. Pero miren, esto es fantástico lo que está pasando. Entonces, naturalmente, una vez que este proceso, este esquema se complete, pues vamos a buscar la parte correctiva. Ahí es donde vendrán las mejores trades, dependiendo de esta onda 2 que va a tener una ABC y demás, porque ya tenemos toda la confirmación de la izquierda. Y, y por ejemplo, ahí podemos hablar de comprar euro, dólar, de comprar libra, dólar o australiano dólar o el que a nosotros nos guste más en ese momento. Para quienes les gustan los patrones de precio, esto terminaría siendo un hombro cabeza a hombro, donde este sería el hombro izquierdo, este sería la cabeza y estaríamos en construcción de ese hombro derecho. A mí me gusta en este tipo de patrones, aunque yo lo leo más desde el punto de vista de oferta y demanda, pero a mí me gusta este tipo de patrones, trabajarlos al final de onda 2 para venderlo. Listo, entonces ese es el dólar. Entonces, naturalmente, si pasamos al euro, pues vamos a ver que algo similar estaríamos esperando. El euro fue difícil esta semana. Yo tuve un mal trade aquí en el euro, eh, que no considero que sea una mala entrada, pero fue un trade que no me funcionó. Entonces es importante compartir las buenas y las malas experiencias porque de todas ellas se aprende y pues igual es un negocio que nunca va a ser del 100%. Siempre vamos a tener algunos trades que no funcionan como estamos esperando. Entonces les cuento mi experiencia aquí. Mi experiencia en este euro fue la siguiente. Yo estaba esperando el cambio de bajista alcista. Hasta ahí bien. Y comencé a ver este proceso donde el precio estaba eh, realizando una especie de tres ondas, ¿cierto? Todo esto. Aquí, en esta zona, cuando el precio vuelve a subir y rechaza, desde ahí mi lectura y seguiría siendo. Si vuelvo a vivir este patrón, lo volvería a hacer como una cuarta onda aquí y esperando aquí una quinta para hacer el low y comprar el euro aquí abajo. Yo lo quería comprar aquí abajo, es decir, este movimiento que pasa aquí eh, sucede de forma prematura, llamémoslo así, en el análisis que yo esperaba. Entonces, yo le vendí ahí, dejé mi stop a 30 puntos y me sacó en ese movimiento. ¿Cierto? Entonces, bueno, y naturalmente ahí se aceleró bastante. Entonces, bueno, listo. Ya tenemos este swing y ahora espero la quinta onda y la correctiva, la fase final para subirme en esa compra. ¿Sí? A veces no entramos aquí en el piso, ¿cierto? Yo creía que yo esperaba que para frenar este monstruo necesitáramos un poco más de esfuerzo en términos de acumulación. Entonces, a veces, no, por ser precavidos, esperamos como algo perfecto y nos puede pasar esto, pero entramos entonces en la correctiva y naturalmente esa correctiva se puede presentar de esa forma o de repente puede llegar a ser un poquito más profunda, pero sería el esquema de forma general el que estaríamos buscando de esa manera. Además, hay una zona muy importante en el euro, que es todo esto. Si miramos a la izquierda, es una zona de valor impresionante. Y esto, todo esto de aquí,
¿qué es eso? Una trampa, pero una trampa eh, impresionante. Porque, ¿cuál sería la lógica detrás de esto? Quienes vendieron, ¿sí? Supongamos que hay ventas por todas partes, ¿sí? Entonces, alguien que estuviese con un buen bias y nosotros estábamos con el bias bajista aquí, por ejemplo, y entonces alguien vendió acá, o 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 alguien vendió acá, y no falta el que vendió acá en el último abajo. Listo. Entonces, llenos de ventas. Eh, la mayoría en promedio, pues el sitio lógico de tener un stop sería en esta zona, aquí encima, ¿cierto? Y muchos que vendieron acá, pues no hacen nada. La mayoría de traders no administran, la mayoría dejan sus stops ahí, la mayoría dejan que su ego los invada y dicen, no, hasta que este instrumento no, hasta que este trade no me genere 1000 puntos, yo no voy a cerrar mi trade y voy a dejar todo quieto. Entonces, así piensan la mayoría en promedio. Naturalmente hay personas que piensan de distintas formas, pero son la minoría. Por eso la mayoría son los que pierden y el precio se devuelve y los saca a todos. Entonces, eso es lo que está haciendo este swing, sacando a todos estos vendedores, sacándolos a todos, está trayendo compradores, sin duda, y ahora las instituciones tienen que comenzar a hacer fases de sacudida. Porque si el precio sube acá y están llenos de compradores, no olviden aquí un paréntesis, que para que los mercados financieros funcionen, para que la bolsa funcione, para que estos mercados de especulación funcionen, ¿qué se necesita? Que la mayoría pierda, ¿cierto? Porque si la mayoría gana, pues, ¿de dónde se saca el capital? Tocaría a los gobiernos imprimir billetes, ¿cierto? Para poder soportar la liquidez. Entonces el sistema, para poder funcionar, y el mundo entero para poder funcionar como lo conocemos, porque igual esto es mercados no solo tienen la función para nosotros los traders de ganar o perder, también pues sirve para una cantidad de cosas, ¿no? Para cambiar monedas, para el comercio internacional, para invertir en empresas, para utilizar créditos. Entonces, si la bolsa y el mercado en general no funciona como debe ser, sino que todos ganaran y todos sacaran capital de allí, pues se quiebra el negocio. Y si se quiebra el negocio, pues sería un gran golpe para la liquidez mundial y no podría estar el mundo, tendría que existir un modelo diferente. Entonces, eh, si hay gente que está en largo, si hay traders, si hay instituciones incluso que están en largo, y supongamos que sí va a ser el destino del precio, pues aquí, ¿qué pasa? Que hay que comenzar a sacudir esto. Hay que tratar de sacarlos, ¿cierto? Entonces hay que tratar de sacarlos. ¿Cuál es la lógica básica del trading? Si usted por algo compró aquí abajo, pues usted va moviendo su stop, ¿cierto? Va moviendo su stop a ganancias. Entonces, ya nada más aquí con estas sacudidas sacan a varios o hay quienes hacen el trailing stop con medias móviles, bueno, y vendrá una sacudida más grande que ojalá sea profunda. Y ahí es donde nosotros vamos a saltar a ese trade y nos vamos a subir. Ahora, esta característica, como les decía al principio de esta charla, eh, las ondas de Elliot, el patrón es 1, 2, 3, 4, 5 y el ABC. Ese es el patrón de Elliot que nosotros buscamos para hacer trading. La onda uno y la onda 2. Y la onda 2 tiene que tener unas características de debilidad. Esa debilidad es que el precio se mueva bajista, pero no tan rápido, no tan fuerte. Y eso quiere decir que la oferta está débil y que la demanda está fuerte. O cualquier combinación que se les ocurra. Pero eso es lo que está pasando. O no hay oferta, o hay mucha oferta, pero la demanda es más grande. La razón que sea. Entonces, esto se ve débil. Y cuando esto se ve débil, es que nosotros entramos porque el plan principal es hacer trading en contra de la fuerza de oferta y demanda débil, nunca en contra de la fuerte.
Sí, entonces por eso aquí, como ustedes pueden ver en este esquema de plan de trade, pues falta un pedazo, falta una historia. Y esa historia es primero la quinta onda y además necesitamos esa correctiva que sea débil. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se completara la quinta onda y comenzara a pasar esto? Velas rojas así. Imagine a alguien comprando porque, porque este es un impulso y viene la onda 2. Este es un error frecuente en la aplicación de ondas de Elliot. Tú sale pues completamente frustrado porque donde entre se lo va a llevar y si deja un stop loss gigante aquí abajo se lo va a llevar. Y pues va a salir espantado de las ondas de Elliot y va a decir esto no, esto me hizo perder, esto no sirve para nada, ¿cierto? Pero no, es que el patrón son 5 y 3, no 5 solamente. Eso no es nada. Esas 5 pueden ser correctivas. ¿Qué tal que el precio se baje? Eso sería grandioso que bajara aquí, probar y pudiéramos entrar en los bajos, ¿cierto? Entonces hay que leer el precio, hay que leer estructura por estructura y hay que tener un plan acorde a ese tipo de situaciones. Veamos el Bitcoin. Veamos el Bitcoin, a ver cómo está. El Bitcoin, vamos a hacer un ejercicio semanal. Em, Quiero mostrarles el trabajo que nosotros estamos haciendo en el Bitcoin. Ahora voy a ocultar algunas de las ondas para que no se preocupen por ver todo eso. Esto es un trabajo que yo hago todos los días. Entonces, para mí ya es algo muy fácil, pero si alguien ve esto por primera vez puede salir corriendo y no, esto no es para mí. Pero en realidad es muy sencillo. Bueno, entonces, hablemos primero de estructura y de price action. El Bitcoin hizo un rally fuertísimo. Luego, estoy hablando de esto. Luego baja muy fuerte hasta este punto, ¿cierto? Que es donde encontró liquidez aquí. Vuelve y rebota hasta este punto, que crea su alto más alto, casi tocando los $70,000. Y luego se derrumba, ¿cierto? Entonces, ahí estamos. Como punto de referencia tenemos este low anterior. Aquí hay que pensar con cabeza fría. Definitivamente nosotros como traders tenemos una gran ventaja frente a los inversionistas, porque un inversionista puede haber comprado aquí en el alto, por ejemplo, y mantener ese trade todavía. Me imagino que hay miles de personas atrapadas con ese problema, y así sucesivamente. Pero nosotros como traders, lo peor que nos puede pasar es que perdamos el 1 o 2% de nuestra cuenta en un trade. A mí me gusta el 1% menos, pero, pero un mal día para nosotros es que tengamos unos tres trades que no nos funcionaron y salimos negativos 3%, ¿cierto? Eso es un mal día para nosotros. Pero vieron, por ejemplo, lo de Luna, que perdieron el 100%, ¿no? Yo por ahí vi un tweet de una historia de un africano donde que él vendió su carro hace unos meses, vendió su carro porque ya le estaba saliendo muy costoso tenerlo, lo que fuera, y lo vendió en $4,000. Y un amigo le dijo, oiga, usted que va a guardar eso en su cuenta de ahorros, compre Luna. Hace unos 2, 3 meses. Y eso se le puede duplicar, triplicar. Yo he visto una cantidad de gente que hasta se vuelve millonaria. Bueno, listo, dice el señor, perfecto. Y era todo lo que tenía el señor en su vida. Bueno, listo. Y él va y compra eso, ¿no? Y cuando hace el crash de Luna, él abre su aplicación del teléfono y esos $4,000 se volvieron como $1,50 de la noche a la mañana, ¿cierto? Entonces, eso es perder todo. En cambio, nosotros como traders, si tenemos un riesgo del 1%, nuestro riesgo de ruina sería 100 trades consecutivos en pérdida, ¿cierto? Y pues puede pasar, pero creo que el riesgo es menor al inversionista que pone el todo por el todo. Esto naturalmente se parece como a la política donde trae una cantidad de pasiones, ¿no? Y una cantidad de fanáticos y una cantidad de agresividad en redes y esto es todo un evento social, ¿cierto? Y un movimiento social, todo este tema de las criptomonedas, quienes las defienden a morir, quienes las critican a morir y parece como dos contrincantes. Pero nosotros como analistas técnicos, pues no entramos en eso, ¿cierto? Nuestro trabajo es entender la información que está pasando y las fuerzas del mercado. Entonces,
lo que pasó la semana pasada en Bitcoin fue bueno para la moneda, pero todavía no está libre de riesgo, pues nunca lo estará, pero mi punto es que si bien alivia un poco el riesgo, todavía tenemos un riesgo alto que vamos a ver en marcos de tiempo más pequeños y pues la idea es terminar esto con una estrategia. Entonces lo que veíamos la semana pasada era un rechazo de ese nivel. Puede ser toma de profits, puede ser que algunos se aventuraron a comprar. A mí me preocupa en el Bitcoin que logre cruzar, que vuelva a ser otra ola bajista. Sí, entonces supongamos que el S&P por algo se baja mucho y apaga el riesgo y el Bitcoin llega a ser una velita por acá para llevarse el low anterior. Eso lo puede hacer facilísimo. Y lo que me preocupa es que toda esta zona es una zona vacía. Para quienes han estudiado conmigo el volume profile, saben que estas zonas son eh, bajas de liquidez y que el precio puede en ese vacuum, en ese vacío, caer de la misma forma como subió acá y llegar a buscar valor aquí a $10,000, a $5,000. Muy facilito. Sí, en un abrir y cerrar de ojos eso podría pasar. Entonces ahí está el riesgo. Listo. Entonces, teniendo en cuenta ese riesgo, teniendo en cuenta que es una posibilidad, podemos ahora sí bajar a marcos de tiempo más pequeños y leer lo que está sucediendo en estos marcos de tiempo. Con la recuperación del S&P, el riesgo, el apetito por el riesgo vuelve a los mercados. El Bitcoin no sube tanto como lo baja el dólar o como subió el S&P. Y aquí está haciendo una consolidación donde hay que concentrarse bastante y leer muy bien lo que esté pasando. Porque esto tiene dos caras fácilmente. Una, que sean tres ondas, que el precio la rechazó y que aquí se va a caer. Si eso es cierto, esto tendría que acelerar y romper este nivel fuerte. Entonces, miren esta información tan importante. Si el precio rompe esto con fuerza, aquí, que aparezcan unas velas así, ya sabemos que va a ser el nuevo bajo. Lo sabemos desde aquí. Y ya sabemos que se abre la puerta para un crash. Y ya sabemos que si pasa esta zona que hablábamos hace un momento en weekly con fuerza, nos podemos ir a $10,000, $15,000 por Bitcoin, $1,000 le puede pasar lo de Luna. Listo. Ahora, ¿cuál es el escenario donde esto tan catastrófico no pasara? Y donde nosotros como traders podemos entrar en el mercado. ¿Mm? ¿Cuál sería ese escenario? Em, entonces, como se nos está acabando el tiempo, vamos a dejar eso para la próxima sesión. No, estoy molestando. Entonces, el escenario es que esta semana publiqué un video en YouTube con un pedacito de la membresía, donde sin querer hice algo así de dejar un pedacito de la información por fuera, porque solo quería mostrar una parte del análisis. Entonces me llegaron algunos correos molestos porque ¿cómo así que nos dejó sin esa parte de la información? Entonces por eso los estaba molestando. No, entonces el escenario alcista es aquí uno 2 3 que estamos en ese. Supongamos que hace un 4 y un 5 y viene a probar esta liquidez de aquí, ¿cierto? Viene a probar aquí esta liquidez. Y en esa zona va a ser importante porque va a ser una zona definitiva. Si yo soy una institución, eso naturalmente sería un descuento, porque antes el precio estaba aquí, o estaba aquí, o estaba aquí, y ahorita yo voy a encontrar un descuento en esta zona. Entonces, ¿qué pasa si yo veo demand aquí apareciendo una velita verde grande que cierre cerca de sus altos? Sin duda, ahí yo salto en el trade. Entonces yo compro el stop loss al 1% o menos, porque el riesgo es alto, unos cuantos puntos debajo de este low, ¿cierto? Porque si el precio vuelve a caer, estaría pasando el escenario, el otro escenario, ¿no? Entonces, esa sería mi compra y ahí yo iría escalando hacia afuera. Entonces, cuando llegue al 1 a 1, que eso sería muy rápido, sacaría la mitad de mi trade. Recuerden que preservar el capital es importante. Y una fracción, un 50%, un 30% del trade se mantiene y se deja libre de riesgo. Si se devuelve el precio, usted ya sacó una parte y no tiene nada que arriesgar. Si se va a $100,000, entonces se volvió millonario. Todas esas cosas ya son especulación y ya todo eso es otro tema. Pero ahí es donde yo tomaría el riesgo. Entonces ya tenemos los dos lados de la moneda, ya sabemos
por dónde podemos actuar y por dónde podemos comenzar a subirnos en un proceso de oferta y demanda. Traders, quiero contarles que en Club de Capitales estamos haciendo unos talleres. Vamos a comenzar a hacer unos talleres la otra semana. Vamos a empezar con el taller del MACD, en donde usted va a terminar experto en términos de momentum. Y ese taller va a ser parte. La idea es hacer talleres em, de este tema, bueno, de MACD, de otros temas. Voy a hacer talleres prácticamente todos los meses de aquí en adelante con diferentes temas educativos. Entonces, para lanzar ese tipo de talleres en nuestra página de membresías, en clubdecapitales.com, estamos ofreciendo la membresía platino con 50% de descuento el primer mes. Del segundo mes en adelante es $49 mensuales. Hasta el domingo vamos a tener esta oferta. El domingo ya se cierra y vuelve a $49. Entonces, para que aprovechen, porque van a tener acceso a ese taller, más mi análisis en vivo todos los días, de lunes a viernes, con los conteos actualizados cada 24 horas en todos estos mercados, los gráficos semanales, los videos de análisis y las ideas de trade, y ahora los talleres, y también estamos ya lanzando un curso interno desde ceros que va a ir creciendo poco a poco en la membresía para irles mostrando todas las técnicas y demás paso a paso y toda la parte educativa. Así que traders, es un placer compartir con ustedes este análisis de mercados en vivo. Los espero en la membresía para que asistan al taller y sigamos trabajando juntos y analizando los mercados juntos. Que tengan un excelente mes, un excelente día y nos veremos muy pronto.